Las cadenas alimentarias y las redes alimentarias. Escrito por Kara Fried. Las cadenas alimentarias y las redes alimentarias. Escrito por Kara Fried. Unas setas descomponen el toco de un árbol. Contenidos. Introducción. 4. Los productores y los consumidores. 5. Las cadenas alimentarias. 6. Los depredadores y las presas. 10. Las redes alimentarias. 13. La pirámide de energía. 16. La supervivencia. 18. Conclusión. 22. Glosario. 23. Índice. 24. Ana toma el desayuno para obtener la energía que necesita durante su día escolar. Introducción. Ana desayuna avena, yogur y jugo de naranja antes de ir a la escuela. Los alimentos que ingiere le darán energía para aprender, hacer gimnasia y hacer las demás actividades de la mañana. ¿De dónde proviene la energía de esos alimentos? Este libro explorará cómo obtienen los seres vivos la energía que necesitan para sobrevivir. Aprenderás cómo un ser vivo depende de otro y que todos los seres vivos dependen de la energía del sol. También aprenderás qué sucede cuando una fuente de alimento desaparece. Los productores y los consumidores. Los seres vivos pueden ser productores o consumidores. Los productores producen o hacen su propio alimento. Las plantas verdes son los productores principales. Producen alimento al utilizar la energía del sol para combinar agua, nutrientes y un gas que está en el aire. Este proceso es la fotosíntesis. Sin la energía del sol ni los productores que la usan para la fotosíntesis, la mayoría de los seres vivos de la Tierra no sobrevivirían. Los consumidores no pueden hacer su propio alimento, por el contrario, dependen de los productores para obtener el alimento. Los consumidores comen o consumen a los productores o a otros consumidores. Los productores y los consumidores dependen unos de otros de muchas maneras. Productores. Las cadenas alimentarias. Las cadenas alimentarias demuestran cómo un ser vivo depende de otro ser vivo para obtener alimento, al igual que cada eslabón en una cadena de papel depende del que está antes del que está después. Las cadenas alimentarias también demuestran cómo fluye la energía de los productores a los consumidores. Dado que los productores hacen el alimento, son el primer eslabón de una cadena alimentaria. Productores y consumidores primarios. Los consumidores primarios comen productores y obtienen la energía que vino del sol. Productores, consumidores primarios, herbívoros. En una cadena alimentaria hay un solo eslabón para los productores, pero muchos eslabones para los consumidores. Los consumidores primarios son seres vivos que comen plantas. Son el siguiente eslabón de una cadena alimentaria. Los saltamontes y los elefantes son consumidores primarios o herbívoros. Los herbívoros con frecuencia tienen algunas partes del cuerpo especiales que los ayudan a obtener y usar la energía almacenada en ciertas partes de las plantas. Los saltamontes y los elefantes son herbívoros. Los loros tienen el pico fuerte para poder partir frutos secos. Para repasar, el primer eslabón de una cadena alimentaria son los productores o las plantas. El segundo eslabón son los consumidores primarios o los herbívoros. El tercer eslabón son los consumidores secundarios.
Los animales que comen a los herbívoros, estos animales son carnívoros, es decir, comen carne. Cuando las personas imaginan un carnívoro, con frecuencia piensan en animales como los tigres o los lobos. Pero otros animales como las arañas que comen insectos y algunos murciélagos también son carnívoros. También lo son los pingüinos, las águilas calvas y otros animales que comen peces. ¿Qué viene después de los consumidores primarios, que comen plantas, y los consumidores secundarios, que comen herbívoros? Muchas cadenas alimentarias también tienen consumidores terciarios, carnívoros que comen a otros carnívoros. Por ejemplo, digamos que un ratón come grama, luego una víbora se come al ratón. Un halcón que se come a la víbora es un consumidor terciario. Una araña se come un saltamontes. Palabras prácticas: primario, secundario, terciario. Algunos animales son omnívoros, consumidores tanto de plantas como de animales. Los omnívoros pueden comer casi de todo. Los osos, los mapaches y los seres humanos son omnívoros. Pueden ocupar muchos niveles de una cadena alimentaria. Cuando comes una manzana, eres un consumidor primario. Cuando comes una hamburguesa, eres un consumidor secundario. ¿Comes algún carnívoro? Si lo haces, también eres un consumidor terciario. Productores y consumidores. Energía, productores, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario principal. Los depredadores y las presas. Aprendamos un poco más sobre los consumidores de una cadena alimentaria. Los animales que cazan y comen a otros animales son depredadores. Los animales que estos comen son sus presas. En la parte superior de una cadena alimentaria hay animales que no son el alimento de ningún otro animal. Estos animales son superdepredadores. En la naturaleza, los superdepredadores no tienen enemigos. Los leones, las orcas, los caimanes y los osos polares son todos superdepredadores. Las personas somos los únicos animales que amenazan su supervivencia. Como consecuencia, los seres humanos somos los superdepredadores máximos. León, orca, caimán, oso polar. Todos estos animales son superdepredadores. Los productores, los depredadores y las presas son parte de un ecosistema. También lo son el aire, el agua y las otras partes de un área. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y seres no vivos, y las formas en las que influyen unos sobre otros. En un ecosistema, los grupos de depredadores y presas afectan la cantidad que hay de otro. Por ejemplo, observemos el siguiente gráfico sobre los conejos y los zorros. La interdependencia de los zorros y los conejos. Amarillo zorro, azul conejo. Conejo y zorro. Cuando los zorros comen muchos conejos, la población de conejo se reduce. Como hay menos conejos para comer, la población de zorros se reduce. Entonces, la población de conejos aumenta. Ahora los zorros tienen más alimento, por lo que su cantidad también aumenta. Las dos especies continúan afectando la cantidad que tiene la otra. Piénsalo. Los depredadores, como los leones y los tiburones, con frecuencia comen animales viejos, jóvenes y enfermos. Esos animales más débiles generalmente no tienen la oportunidad de reproducirse. Como consecuencia, no les pasan sus debilidades a sus crías. Los animales más fuertes
Los que escapan se reproducen más. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de los depredadores? Los descomponedores son el último eslabón de una cadena alimentaria. Se aseguran de que no se desaproveche nada de la energía de un ecosistema. Degradan o descomponen cualquier resto de material vivo. Luego otros seres vivos pueden usar la energía. Los descomponedores descomponen materia de plantas muertas como hojas caídas y devuelven los nutrientes al suelo. Los descomponedores también descomponen los desechos y los cuerpos muertos de los animales. Cuando los descomponedores reciclan los nutrientes, la energía está nuevamente disponible para nutrir a los productores, plantas. Sin los descomponedores, la tierra estaría cubierta de basura y desechos. Los descomponedores completan la cadena alimentaria. Productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, descomponedor. Las redes alimentarias. Una cadena alimentaria es una manera simple de aprender cómo pasa la energía por los niveles de un ecosistema. Pero en la naturaleza los patrones de alimentación casi nunca son tan simples como los que se muestran en la cadena alimentaria. La mayoría de los animales comen muchas cosas diferentes para satisfacer sus necesidades de alimentos y energía, y la mayoría de las presas son cazadas y comidas por muchos depredadores diferentes. Podemos representar todos estos patrones de alimentación en un diagrama. Esta red compleja de relaciones entre los seres vivos se llama red alimentaria. La red alimentaria de un bosque: grama y árbol, saltamontes, gorrión, ratones, chochín, víbora, halcón. Observemos de cerca algunas partes de una red alimentaria de un ecosistema oceánico. El primer diagrama muestra a un depredador que come muchos tipos de presas, además de algunas plantas. El segundo diagrama muestra varios depredadores que comen la misma presa. Las tortugas bobas comen muchos tipos de alimentos. Muchos tipos de animales comen cangrejos. Ahora imagina si combináramos los diagramas de la página 14 con los diagramas de las dietas de otras especies oceánicas de todos los tamaños. El resultado es una red alimentaria que es mucho más compleja que una cadena alimentaria. El diagrama que está en esta página te da una idea básica de una red alimentaria oceánica, pero la página no es lo suficientemente grande como para incluir todos los detalles. La red alimentaria de un océano: plancton, langosta, anchoa, jurel, foca de puerto, tiburón oscuro, gaviota argentea. La pirámide de energía. Una pirámide de energía muestra cómo se pierde la energía al pasar de un nivel de una cadena alimentaria o red alimentaria al siguiente nivel. Cuando un herbívoro, un consumidor primario, come plantas, solo una fracción de la energía de las plantas es usada por el animal para crecer. El resto se pierde en forma de desecho o es usada en procesos corporales. Como se usa casi toda la energía, solo una parte pasa cuando el herbívoro es comido por un carnívoro. El carnívoro, un consumidor secundario, absorbe esa cantidad pequeña de energía cuando come al herbívoro. La mayor parte de esa energía se pierde como desecho o es usada en procesos corporales. Solo una fracción de la energía del herbívoro
que comió se transformará en parte del cuerpo del carnívoro. Ahora imagina que otro carnívoro, un consumidor terciario, se come al primer carnívoro. ¿Puedes ver qué poca cantidad de energía le queda al animal? Los científicos calculan que alrededor de una décima parte de la energía pasa de un eslabón de una cadena alimentaria al siguiente. Como pasa una cantidad tan pequeña de energía en cada nivel, un ecosistema necesita muchos más productores plantas que consumidores animales, consumidores primarios que consumidores secundarios que consumidores terciarios. La mayoría de las cadenas alimentarias tienen solo 4 o 5 eslabones antes de los descomponedores. Si tuvieran más eslabones, el animal que está al final de la cadena no obtendría suficiente alimento o energía para permanecer con vida. En una pirámide de energía, solo el 10% de la energía pasa al siguiente nivel. Grama, productor plantas, 10% de energía. Perrito de la pradera, consumidor primario herbívoro, 10% de energía. Turones de pies negros, consumidores secundarios carnívoros, 10% de energía. Águila real, consumidor terciario carnívoro. La supervivencia. Vuelve a observar el segundo diagrama de la página 14. Todos esos animales están en competencia entre sí por los mismos cangrejos. ¿Cómo los ayuda la naturaleza a sobrevivir? Cada especie tiene adaptaciones, partes del cuerpo o comportamiento especiales que ayudan a sus miembros a encontrar lo que necesitan para sobrevivir. Con frecuencia deben pelear por el alimento. Por ejemplo, la tortuga marina tiene un pico duro que le sirve para partir un cangrejo. También tiene un caparazón duro que le protege el cuerpo si pelea con otros animales por el cangrejo. Todos los depredadores del cangrejo tienen diferentes adaptaciones. Esas adaptaciones los protegen cuando compiten por el alimento que necesitan. Los cambios de un ecosistema pueden dificultar la supervivencia de un ser vivo. Los cambios también pueden afectar a todos los demás seres vivos de su red alimentaria. Imagina que una enfermedad destruye un tipo de grama, un productor de la sabana africana. Los herbívoros consumidores primarios que necesitan la grama para obtener energía sufrirían. Algunos comenzarán a comer otras plantas, otros se mudarán a otra área o morirán. ¿Qué sucederá con los carnívoros consumidores secundarios? ¿Qué necesitan a esos herbívoros para obtener energía? Este tipo de reacción en cadena puede hacer que un grupo de seres vivos o toda una especie se extinga. Esto muestra la importancia de proteger todos los eslabones de cada cadena alimentaria de un ecosistema. Cambios de un ecosistema. ¿Qué le sucede a los consumidores secundarios? Un cambio en uno de los niveles afecta a los seres vivos de todos los niveles superiores de una red alimentaria. Si la grama muere, los antílopes y las cebras sufrirán. ¿Qué les sucederá a los leones, los consumidores secundarios? Los cambios en un ecosistema se pueden deber a muchas causas. Las enfermedades, los desastres naturales y las amenazas causadas por los seres humanos, como los derramamientos de petróleo, los pesticidas y otras cosas, pueden dañar las cadenas alimentarias y las redes alimentarias. Los científicos están en este momento preocupados por el efecto del calentamiento global en las redes alimentarias. Aún los aumentos pequeños de las temperaturas del océano están afectando a los diminutos seres vivos que son la base de las redes alimentarias oceánicas.
erupción volcánica, incendios forestales, derramamiento de petróleo. Todos estos sucesos pueden cambiar un ecosistema. Otra amenaza seria para una red alimentaria es causada por las personas que introducen un nuevo productor o consumidor en un ecosistema. A veces las personas introducen una nueva especie a propósito, como por ejemplo llevar ovejas y criarlas para obtener alimentos. A veces especies que no son nativas llegan por accidente, como las ratas que llegaron en barco a América del Norte desde Europa. No todas las especies que se introducen causan daños, pero a las que sí lo hacen se les llama especies invasoras, ya que invaden un ecosistema. Una especie invasora puede causar un gran daño en un ecosistema. ¿Sabías que en el siglo XVIII los zorros fueron introducidos en las islas Aleutianas de Alaska para incrementar el comercio de pieles? Las aves marinas nativas que no estaban acostumbradas a los depredadores se convirtieron en presas fáciles para los zorros. Al haber muchas menos aves marinas, la vegetación exuberante de las islas desaparecieron. La vegetación podía sobrevivir únicamente con la ayuda de los nutrientes del excremento de las aves. Los zorros se comieron las aves marinas. Conclusión. En este libro has aprendido sobre los productores, los cuales hacen el alimento con la energía del sol. También has aprendido sobre los consumidores y los descomponedores en un ecosistema. Cada uno de esos seres vivos tienen un papel importante. Al pasar la energía a otros seres vivos, un cambio en uno de los eslabones de una cadena alimentaria puede afectar al ecosistema completo. ¿Recuerdas a Ana de página 4? Ella era una consumidora primaria cuando comía la avena y tomaba el jugo de naranja. Cuando comía el yogur, un producto de un herbívoro, se convirtió en un consumidor secundario. Y si te preguntas si alguna vez fue consumidora terciaria, la respuesta es sí. Su mamá está preparando burritos de cangrejo para la cena. La energía asimilada por Ana, así como por todos los seres vivos, un día pasará a nutrir a otras formas de vida. La naturaleza se asegura de que la energía nunca se desaproveche.